Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Dimas avanza con los procesos de permiso. Importancia de estabilizar nuestro turismo para la Oficina de Turismo de Aruba. Violencia en cárcel en Venezuela. Intervención policial en Perú por celulares robados. Compró un televisor, pero no pagó el domicilio. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes dándoles una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer, como siempre, les saludamos a todos ustedes, esperando que hayan tenido un excelente jueves. Comenzamos con noticias locales y en esta oportunidad con el departamento de Dimas, quienes han indicado que ellos conocen la situación que se está viviendo de forma actual, no solamente con las peticiones de permiso, pero también con las demoras que ellos han tenido. Pero también han señalado que hay una tendencia en los últimos tiempos y es de que hay personas que, por ejemplo, hicieron parte del trayecto número 4 de Juntos para Progreso, consiguieron también un garante, pero al final, cuando ya reciben el permiso, no quieren seguir trabajando con ese garante. Pues ante esto se han solicitado también muchos pasos a seguir de forma legal ante esta situación. La falta de permisos laborales continúa siendo un obstáculo para muchas personas en Aruba, especialmente también para lo que trata el acceso a servicios como la salud debido a la ausencia de la cobertura del seguro de Asset Bay. Esta situación ha generado preocupación entre quienes aún se encuentran a la espera de una respuesta por parte de las autoridades migratorias. De acuerdo con información de Dimas, el año pasado fue particularmente extraordinario por la alta cantidad de solicitudes recibidas en el marco del programa Juntos para Progreso, alcanzando cerca de 25,000 peticiones. Ante esta demanda, la institución reforzó su personal con el objetivo de agilizar el proceso y dar respuesta a los solicitantes. En lo que va corrido de este 2026, se han registrado 6,662 nuevas solicitudes, mientras que las autoridades continúan en comunicación con aquellas personas que aún no han completado la documentación requerida. Asimismo, Dimas está conectando a los solicitantes del llamado Trayecto 4 con empresas que actualmente tienen vacantes disponibles, facilitando así su incursión laboral. Por otro lado, se ha detectado una situación preocupante relacionada con los garantes. En varios casos, empleadores que inicialmente respaldaron solicitudes de permiso han decidido retractarse luego de que los trabajadores, una vez aprobado el permiso, optaran por no continuar la relación laboral. Esta problemática ha llevado a que algunos empleadores soliciten la cancelación de dichos permisos. Ante este escenario, las autoridades indicaron que se encuentra en evaluación la implementación de medidas para evitar este tipo de situaciones en el futuro y garantizar un proceso más justo y transparente tanto para los trabajadores como para empleadores. Cambiando de tema, sabemos que Aruba se encuentra en crecimiento constante del turismo, pero ante esto también hay que tener un balance y esto lo tiene bastante claro la Oficina de Turismo de Aruba. La señora Ronela Cruz, su CEO, ha indicado que ellos conocen la importancia no solamente de tener un turismo sostenible, pero también de estabilizar nuestra parte turística, porque esto es importante porque es nuestro principal pilar económico. Dos diferentes bandas. A roupa importante é hecho que ata e acaba por um pari anos está señalando de nos planos durante o bairro que nos planos anual, pero também nos planos multianual está señalando que nós temos que estabilizar a quantidade de visitantes. Para mim, me expliquei que nós temos que estabilizar o rato, jalar o seia, invertir em produto turístico, em capacidade, invertir em onde tem pressão infraestrutural também. Não pensa aqui solamente riba nos caminhos para certa área que porta congestionar, incluso nos praias também, mas pensa também riba aeroporto mas também. Pois tem diferentes aspectos que bota mira que tá boa pressão. E vamos ter tempo e hora também para bo beam back, para bo catch up, para me dizer em inglês, para assim por assegurar que bo conseguir a Aruba que tá brinda certo nível de serviço também. Pois essa é a visão de ATA. Pero banda de sei tem outra banda de medalha que tem a realidade também de um mercado livre. Um mercado livre que onde tem demanda forte, onde que por amplia a capacidade para crescer e servir a demanda e não, bota mira com o mercado livre e operador não se move. Pensa aqui riba aerolínea não, pensa aqui riba linha não cruzeiro.
Pues realidad está que no obstante que ata tabisa esse e nos traja conforme a visão einan, botin um mercado e demanda hopi fuerte. Aia passamos a ser aia com 6,6% de incremento de volume que vem com o avião. E aia aqui, se você mira até com fevereiro, nós temos um incremento de 9% comparado com o primeiro 2 lunas de 2025. Sumamente forte, não obstante, Cuba inicia aia com parte de Venezuela, pois nós não me olvidamos que aqui está algum semana passar apenas Venezuela conflito com Merca, cierre de espaço, basicamente aéreo. Não obstante, sim, não obstante tempo e inverno na noroeste de Merca que causa uma disrupção na parte aérea, pois tem algum momento na clave de crise da etapa aqui. Não obstante, esse nós miramos um crescimento de 9%. Marana esse também, bota mira, por exemplo, grado de ocupação, para primeiro 2 lunas de ano aqui de parte de hotel de 85%. Bota mira também average daily rate, o que a gente está disposto para pagar para uma estadia em hotel, para primeiro 2 lunas a subir com 9% também comparado com o ano passado. Pois isso aqui está bisabo que a demanda está seguida forte e está bisabo que o visitante está disposto para seguir pagar mais também para sua vacação na Aruba. E que isso aqui consequentemente, bota mira, por exemplo, que o entrante é luna aqui, bota ampliação de assento aéreo, com Latam Airlines, que vai de 5 para 7 via para cima, bota mira a demanda de aerolínea também que sigue, aunque nós temos mundo boa pressão, aunque que bota gasto de fuel boa pressão, nós está premirar com ticket e parte aéreo também seguir subir em custo para qualquer visitante para Aruba ou para outro caminho, esse é o primeiro acaba. Não obstante, esse é o hora que nós publica que está mostrando positivo para Aruba. Pois tem 2 bandas de medalha aqui não. Nós temos uma visão e nós seguir para pé e nós sabemos que a única maneira que vamos controlar é eigenlijk para meio de controlar o que vamos permitir para dentro Aruba. Motivar a las nuevas generaciones para entrar al mundo médico y al mundo de la medicina fue la intención que se vivió frente al reciente Open Dag del Hospital Horacio Oduber, también con Academy del hospital. La intención era poder recibir a muchos jóvenes y niños con la intención de conocer mucho más sobre las especialidades, pero también distintos departamentos de nuestro hospital. Por 4º año consecutivo, la Hoag Academy del Hospital Horacio Oduber organizó una jornada de puertas abiertas, el Open Dag, recientemente dirigida a jóvenes estudiantes con el objetivo de inspirarlos e informarles sobre las diversas oportunidades que existen dentro del sector de la salud. Durante esta actividad realizada el pasado sábado, la institución abrió sus puertas a decenas de jóvenes interesados en construir una carrera con propósito en el mundo de la salud y del cuidado médico. A través de presentaciones, recorridos guiados y contacto directo con profesionales de la salud, los participantes pudieron conocer de cerca las distintas áreas de trabajo, así como los requisitos y caminos de formación necesarios para desarrollarse en este campo. La iniciativa busca no solo despertar vocaciones, sino también orientar a las nuevas generaciones sobre la importancia del sector de la salud y su impacto en la comunidad. De esta manera, Hoag Academy reafirma su compromiso con la educación y el desarrollo profesional en Aruba, motivando a más jóvenes a considerar una carrera en una de las áreas más esenciales y demandadas del país. Empezamos nuestra ronda internacional con la crisis carcelaria que se ha vivido en las últimas horas en Venezuela. Por lo menos 5 personas que están privadas de la libertad fallecieron y sus familias en la parte de afuera exigen los nombres de las personas que se han visto también afectadas.
5 reclusos muertos deja un motín en el recinto de máxima seguridad Yare 3, ubicado en el estado Miranda. Tras horas de rumores y angustia de los familiares de los privados de libertad, quienes denunciaban la suspensión arbitraria de visitas, incomunicación y falta de información oficial, finalmente el Ministerio para el Servicio Penitenciario rompió el silencio y confirmó que el lunes se registró una riña colectiva que terminó convirtiéndose en una reyerta. Pese a que el Ministerio Público asumió la conducción de las pesquisas y los fiscales buscan esclarecer las causas exactas que originaron el conflicto interno, algunos familiares se reúnen afuera del recinto exigiendo fe de vida de otros reos, pues no ha habido información del resto de los detenidos. Ellos son seres humanos. Yo tengo a mi hijo ahí, no sé si está vivo, si está muerto. Por favor, ayúdenos todos. Necesitamos información y si están heridos que los trasladen a un centro asistencial. Necesitamos respuesta ya. Denuncian que no solo es la negativa de visitas, sino que también tienen problemas con el ingreso de paqueterías donde las familias suelen llevar comida, medicinas e insumos básicos y las traen desde el interior del país. Yo vengo de Carúpano hasta acá y el otro día, la última vez que vine, llegué a las 12 en punto y cuando llegué no me dejaron pasar la paquetería. ¿Motivo? Porque ya por la hora y que era hasta las 12, pero llegué a las 12 en punto, incluso estaba aquí y de ahí para allá no me dejaron pasar. Y como a mí, a otras personas que venían de otros estados, de lejos. Yare 3 fue concebido como un establecimiento blindado para aislar a líderes de bandas criminales y delincuentes de alta peligrosidad. Sin embargo, detrás de estos muros, la realidad es más compleja. Familiares denuncian un retraso procesal crónico que mantiene a cientos en un limbo jurídico. Y nos vamos hasta Perú, en donde las autoridades policiales llegaron a unos locales comerciales de venta de celulares de dudosa procedencia. Allí no solamente incautaron todos estos celulares, pero también detuvieron a 3 personas. La presencia de la policía en la galería Progreso 1 por poco y desencadena una batalla campal. Que agentes del Grupo Terna llegaron sorpresivamente al lugar para intervenir puestos de venta de celulares. Mayormente estos centros donde se venden este tipo de celulares de dudosa procedencia tienen personal de seguridad y los vecinos de acá tratan de una u otra manera que no se dé la intervención, ¿no? Con agresiones, con gritos, ¿no? Tras varios minutos de tensión, el caos pudo ser controlado y fueron intervenidas 3 personas. Sí, yo entiendo que son equipos que vienen de otra procedencia, pero yo no sé, en el momento yo no los agarro con reporte ni nada. Ya. ¿Tú sabes que hay gente muerta por robarle sus equipos? Sí, yo sí. ¿Y entonces? Yo entiendo. ¿No te importaría que a un familiar la maten por robarle un celular? No, sí. ¿Y que tú vengas a vender ese celular? Sí. ¿No te pones a pensar en eso? Fueron incautados 530 celulares y 177 tarjetas SIM. Que acá los venden sin pedir alguna identificación de las personas que adquieren los celulares o los chips, ¿no? Esto está considerado, de acuerdo a la normatividad vigente, como delito ahora, ¿no? Y esto hace mucho daño, pues estos chips sirven para realizar las extorsiones, los sicariatos, ¿no? En las últimas horas en la República Dominicana fallecieron 3 personas a causa de un accidente vial en donde un camión perdió también el control de este vehículo y se fue en contra de estas personas. Según lo que indicaron, la alta velocidad a la que iba el camión jugó un rol. A orillas de la 6 de noviembre, próximo a la entrada de Atillo, estaba la caseta donde Lucas Valerio Andújar se ganó la vida durante 25 años vendiendo té y café desde la madrugada. Su último día fue este martes cuando fue impactado por una patana que perdió el control. Mi hermano era un hombre que salía a las 3 de la mañana para trabajar y ahí a las 6 entraba allí a la escuela, era portero de una escuela, a buscarle el pan de su familia. Aquí se muestra el momento exacto en que la patana chocó con otra. Cuando viajaba a alta velocidad, perdió el control y se deslizó hasta donde estaba el negocio de Andújar. Destino de la vida, pero fue la imprudencia de los camioneros, porque aquí en este país los camioneros han cogido el país para ellos. Tras la colisión, también se llevó una dama identificada como Morelia, quien supuestamente estaba embarazada. Junto a ella estaba su hijo de 4 años que también murió. Una tragedia, una pena muy lamentable el hecho de que todos los que fallecieron, pero especialmente el señor que vendía ahí. Mientras velaban los restos de Andújar, su hermano denunció que el patanista involucrado en la tragedia
se dio a la fuga, por lo que pidió a las autoridades que sea detenido. En Guayaquil, en Ecuador, se está viviendo una epidemia bastante grave y les hablo de roedores, especialmente en Guayaquil, en la parte comercial donde se encuentra el centro, en donde muchos ciudadanos los visitan de forma diaria y dejan desperdicios en las basuras y demás, pues esto, según expertos, es un atractivo para los roedores. De día, miles de personas compran y venden. De noche, algo más se mueve entre los puestos. Las ratas se pasean por la bahía de Guayaquil, aprovechando el silencio y la oscuridad. Hay harta rata aquí. Rata animal. Más o menos grande. La presencia de ratas en la bahía es alimentada por tachos repletos, recipientes por todos lados, incluso con residuos de comida, vasos, botellas, todo tipo de desechos, generando el entorno perfecto para su proliferación. Por los desperdicios que todo el mundo bota y porque hace mucho tiempo no hay limpieza, mire, todo esto está tapado, lleno de basura. Es que hablamos del corazón comercial de la ciudad, un área de 16 hectáreas donde operan más de 4.000 comerciantes. El municipio ha identificado hasta 500 madrigueras de roedores solo en esa zona. El doctor Juan Carlos González, director municipal de salud, identifica varios puntos críticos en la ciudad con alta presencia de roedores. Los roedores siempre se van a ir donde hay más alimentación. ¿Dónde hay más alimentación? Donde tenemos puntos centrales de restaurantes y manejos de alimentos, mercados, ¿no? Zona céntrica, zona de la bahía. Explica que durante 2026 se han realizado más de 34.000 desratizaciones en domicilios, pero asegura que las intervenciones en espacios abiertos se han ralentizado por las lluvias. El veneno en contacto con el agua se deshace, entonces cuando hay invierno baja, solo se hace desratizaciones intradomiciliarias y no extradomiciliarias. Las autoridades hacen un llamado a la conciencia ciudadana. Uno puede hacer la desratización, incluso fumigaciones, pero si la gente no colabora dejando los desperdicios a la intemperie, tenemos estos problemas. La estimación municipal es contundente. Puede haber hasta 30 ratas por cada habitante en Guayaquil. Eso podría significar más de 50 millones de roedores coexistiendo con la población. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Medicina ancestral china se impone en Latinoamérica. Ainda bota sentado agora para serviço. Van online, Cusitar por regla tuco digital. ¿En serio? Van online, fácil mes. Me paga mi cuenta, fácil mes. Van online, para mí te para de rei mas. Mi serviço não aceita regla fóricas. Paga boa cuenta, cupei dataway. Paga online, online banking. Regla serviço, Cusitar WhatsApp. Regla mais cosas, aceita kiosco. Ei, Roman, nunca mais me te para de rei. Van online, van online, fácil mes. Me paga mi cuenta, fácil mes. Aceitar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Tapia bonita. Bom dia, mãe. Como vai? Bom dia, meu. Como vai? Bom dia, como você está com baby aqui dentro? Sim, me solta com ele aqui dentro. Ando Kiko. Não, pô. Nós vimos para os pés, nós estamos para os pés para dentro. Então, mané, não é que mãe acaba. Baby e rende grande, mas se queda para for seguro 2 horas. No momento de espera. Que bom que men. Me tá bem quanto? Não, a mim me está 6 horas só. Que o comum mais se queda por menos 2 horas para fogo. Pince camai. Mãe, por com esse? Ah, sim, me por com ele. O começo me trata por com ele, tem muito escrito. Ok, mãe, o trabalho está claro, mas claro que está aqui 2 horas mais não vai para dentro back, não promete. Ok, mas é bom.
Ahorita baby ta ya chunchi. Continuamos con más información a través de Primera Plana. A continuación les vamos a hablar de una técnica milenaria en la medicina ancestral que viene desde China y que se ha impuesto en Latinoamérica. Y es que son más y más los médicos, pero también médicos homeópatas que están utilizando esta medicina. ¿Pero de qué trata? Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. En el corazón de Sao Paulo, la metrópoli más grande de Sudamérica, una sabiduría de 5.000 años de antigüedad está transformando el sistema de salud pública brasileño y fortaleciendo el bienestar de su gente, la medicina tradicional china. Aquí cubrimos los 3 niveles: atención primaria, secundaria, que son las especialidades, y terciaria, de alta complejidad. Atendemos a pacientes de atención primaria en nuestra sala de emergencias, pero también funcionamos como un centro de atención especializada, ya que la acupuntura es una especialidad médica en Brasil. Por último, aquellos pacientes de alta complejidad que ya están siendo tratados en el Hospital Sao Paulo también acuden aquí para recibir sus tratamientos de acupuntura. En 1998, el Hospital Sao Paulo hizo historia al crear el primer servicio de acupuntura de urgencias en el hemisferio occidental. Hoy en día el hospital es un referente y realiza el 10% de todos los tratamientos en el país. Como la acupuntura actúa principalmente sobre el dolor crónico, los pacientes prefieren acudir aquí primero para aliviar sus crisis agudas y reducir, paulatinamente, el consumo de fármacos. Muchas personas sufren dolores persistentes y terminan padeciendo efectos colaterales por el uso de medicamentos que, a menudo, no son suficientes para controlar el cuadro. La sala de urgencias del Hospital Sao Paulo recibe entre 60 y 80 pacientes al día. El servicio de acupuntura en la Universidad de Sao Paulo es esencial y de excelencia, pero es necesario ampliarlo. Precisaríamos expandir la sala de emergencias, equiparla por completo y crear una clínica ambulatoria, todo con el fin de mejorar y lograr atender a todas las personas que realmente dependen de este servicio, el cual es vital para su calidad de vida. La acupuntura me proporciona un alivio inmediato. Aunque requiere un tratamiento continuo, me ayuda a mitigar el dolor de forma muy rápida, mucho más que algunos fármacos que, además, me provocan efectos secundarios bastante desagradables. Pero la transformación no ocurre solo en los hospitales. Fuera de las consultas, la sabiduría milenaria ha encontrado en las plataformas digitales un nuevo motor de difusión. Y a esta hora llega nuestra sección de las más virales y les mostramos a esta mujer que se jubiló como psicóloga y entró al mundo de DJ, pues la música le atraía desde muy joven y ella decidió que cuando ya entró a pensión quería también disfrutar de las fiestas. Con 69 años, Diana Rumbo no solo hace música con su consola, sino que transmite una energía inigualable, una alegría que quiere contagiar y que lo logra. Detrás de su equipo y con varios diplomas encima, se mostró lista también para la entrevista y, ¿por qué no?, para compartir algunas de sus mezclas con los que hace bailar a los adultos mayores en los hogares que ella visita. Para ella, ser DJ es una pasión que decidió dejar plasmada en su piel. En uno de sus brazos se ve el tatuaje de sus auriculares. Ella ya es reconocida a nivel internacional. La música me ayudó mucho, según expresó con un diálogo a un medio de comunicación argentino. Allí, según lo que dice, cumplí años el 1 de marzo, soy Piscis y hay un portal para Piscis que dice que después de un montón de años de cosas duras, se viene como el despegue y se viene la luz. Lo que empezó con un mix musical, estudio y preparación, siguió con una serie de entrevistas inesperadas que terminaron viralizándola. No soy DJ
DJ Abuela Famosa, soy DJ Abuela Viral, que no es lo mismo, que puedo dar un mensaje, que puedo transmitir energía, pero yo estoy al nivel inicial. Según dice, hace mezclas básicas y también quiere seguir este camino incursionando en la música. Vean este glamuroso hotel en Tailandia que tenía un detalle especial y fue mostrado por un TikToker a través de sus redes sociales. El baño tenía una puerta de vidrio. Un video grabado en un resort en Tailandia se convirtió en tendencia en TikTok por un detalle que muchos pasan por alto al reservar sus vacaciones. Mientras el protagonista mostraba el lujo de la habitación, apuntó directamente contra un elemento considerablemente insoportable: el diseño del baño. El hombre comenzó su recorrido destacando las vistas al mar, la amplitud del lugar, pero rápidamente aclaró que para él lo más importante es el baño. Ahí empezó la crítica. No solamente repite con ironía, cuestionó el supuesto romanticismo de poder escuchar todo lo que hace la pareja dentro del sanitario, aunque reconoció que en este caso particular la puerta tenía una sección de madera. Ese no fue el problema. El problema, según señaló, es que el sistema corredizo no sellaba el sonido y que el vidrio transparente permitía ver absolutamente todo para adentro. Sin embargo, este fue el giro final. Cuando parecía que el conflicto era la puerta, el viajero lanzó una frase que dejó a todos en suspenso. El problema de ese baño no era la puerta. Ese comentario encendió las redes. Allí fue cuando se dan cuenta que efectivamente había un vidrio mostrando todo en el interior. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Loto, la Lotería de Aruba, que llega con su tremendo acumulado para mañana viernes, donde podrán ganar 1.850.000 florines con el Mini Mega y su Mega Plus. Loto, la Lotería de Aruba, llega con su tremendo acumulado que sigue subiendo. Pues para mañana viernes 24 de abril podrán ganarse 1.150.000 florines con el Mini Mega y con solamente 2 florincitos más podrán ganarse 700.000 florines extra con el Mega Plus, lo que nos da un tremendo acumulado de 1.850.000 florines para mañana viernes 24 de abril. Compren su ticket desde hoy del Mini Mega y su Mega Plus para que también estén en juego. Y no olviden que también Loto 5 para este sábado tiene un acumulado de 200.000 florines. Loto, cambiando vidas. Un hombre en Argentina compró un televisor de 98 pulgadas, un tremendo televisor. Sin embargo, no le alcanzó para pagar el delivery, es decir, que se lo llevaran hacia su casa. En el manual del buen comprador hay una regla de oro. Si vas a gastar una fortuna en un televisor que ocupa casi toda una pared, asegúrate de tener cómo llevarlo. Sin embargo, un cliente llamado Damián decidió ignorar las leyes de la física y la logística, protagonizando una de las escenas más insólitas en una tienda de tecnología. El momento fue captado por el propio vendedor, que no podía creer lo que estaba pasando. Allí relata que cuando allí compró ese televisor de 98 pulgadas, lo quería subir sobre el techo del vehículo. A pesar del riesgo de que la pantalla terminara desparramada en el asfalto, allí el primer frenazo, Damián no perdió el humor. Es para ver la Copa Libertadores, gritó eufórico, dejando en claro que su prioridad era el fútbol, sin importar si el traslado era reglamentario o no. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de nuestro equipo que hace posible Primera Plana, como siempre, les agradecemos por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales estamos en Facebook como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.